Primera de Samuel 22, versículo 1 y 2, nada más. La palabra del Señor, leemos en el versículo 1. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos al capítulo 24, por favor. Dos capítulos más adelante. Primera de Samuel, capítulo 24. Dice el versículo 24, y cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, esto es a David, he aquí, David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hasta allí. Y entonces volvamos a nuestro texto de esta mañana, al Salmo 57. Salmo capítulo 57. Hermanos, este salmo, como nuestro hermano Severo ya ha leído, este salmo abre una puerta. Si usted puede ver, tal vez cuando llega a su casa, puede leer otra vez este salmo, bien detenidamente. Abre una puerta a una de las experiencias más profundas de David. Y eso es lo que encontramos en Primera de Samuel. ¿Cuál es la experiencia de David en ese entonces? Es que David ya había sido nombrado, ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel, siendo Saúl el rey actual. Pero Dios, por la obra de Saúl, lo había desechado como rey. Y había dicho a Samuel que le unja un nuevo rey. Y el nuevo rey fue David. Ya estaba ungido. Y entonces, David sabe que Saúl tiene muchos celos sobre David. Y David sabe que Saúl quiere matarle. Y entonces él va y se esconde. ¿En dónde? En una cueva. Está escondido en una cueva. Mejor dicho, vamos a decir, está escondido o se esconde en dos cuevas. Primero capítulo 22 y luego capítulo 24. En dos cuevas. En su afán de huir de su enemigo, de Saúl. Y usted, cuando va a leer el capítulo 24 de Primera de Samuel, va a encontrar que sucede allí, algo muy importante. Pero no es el tema de esta mañana. Sin embargo, eso es lo que pasa. Cuando David es ungido como rey, siendo Saúl el rey, Saúl tiene celos sobre David. Y ese celo intensifica la persecución de Saúl hacia David para matarle. Y David está escondido en una cueva. El mismo David, chicos, niños, jóvenes, ¿se acuerdan? El mismo David que había matado al gigante Goliat con mucho poder, con valentía, este mismo David ahora está huyendo. Está escondido para salvar su vida. Sin embargo, Dios usa una cueva para preparar a David. Una cueva para esconderse y dentro de la cueva preparar a David. Y yo quiero que usted piense en esta mañana, hermanos, en la palabra cueva. ¿Qué significa una cueva para nosotros? Y cuando yo voy a hablar de cuevas, entonces usted automáticamente lo relaciona. Una cueva puede ser un pecado o puede ser una situación difícil en la vida. Una circunstancia
Puede ser un dolor, una tristeza, una desesperanza, una aflicción, puede ser una crisis, todo ese tipo de cosas difíciles que suceden en nuestras vidas representan a la cueva. Y por eso hoy el tema del cual quiero hablar es la experiencia en la cueva. La experiencia en la cueva. En este caso, la experiencia de David en la cueva, pero también nuestra propia experiencia cuando estamos en la cueva, ¿sí? Cuando tenemos momentos de pruebas. David nos enseña que la cueva no es un castigo, ¿sí? No es un castigo, es un proceso. Y por eso relacionamos a la cueva con las pruebas. Es un proceso, no son castigos, ¿ya? Veremos entonces 3 enseñanzas que salen de la experiencia de la cueva. En primer lugar, podemos ver que la experiencia en la cueva nos enseña que Dios nos cubre en una cueva. Dios nos cubre. Que Dios gobierna en esos momentos difíciles. Dios nos cubre, Dios gobierna y también en esos momentos difíciles Dios nos hace cantar. Y ya vamos a ver de qué se trata estas 3 experiencias de la cueva, o 3 enseñanzas. Entonces, en primer lugar, en la cueva, la experiencia en la cueva nos enseña que Dios nos cubre. Y quiero leer Salmo 57, otra vez los primeros 2 versículos. El salmista comienza diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y la escena, hermanos, es intensa. Es una escena no tan bonita, es intensa para David. David está escondido literalmente en una cueva, escuchando afuera los pasos de Saúl y todo su ejército. Imagínense la David adentro de la cueva y afuera los pasos, las risas, las conversas, los gritos, todo. Y David dentro de una cueva, escuchando a su enemigo afuera. Y David en esa condición no pide armas, no pide un ejército. Dice el versículo 1, ten misericordia, oh Dios, de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Lo primero, lo que David va a pedir es misericordia. David clama por misericordia. En medio de esa vulnerabilidad en la que está metido, encuentra una cobertura en la expresión que dice, ten misericordia de mí, oh Dios. En medio de esa vulnerabilidad, él encuentra cobertura en Dios. Y por eso la expresión que sigue en el versículo 50, en el versículo 1, y en la sombra de tus alas me ampararé, es una expresión de total seguridad. Es una expresión de dependencia total en su Dios. Él sabe quién lo protege. Por eso él dice, y en la sombra de tus alas me ampararé. Una expresión de seguridad, de confianza en Dios, en el que le va a proteger, o en el que le protege. Por eso, hermanos, la cueva para David sí es un refugio físico. Sí, en ese momento es un refugio físico, pero teniendo a los enemigos afuera, 3,000 hombres afuera, con su enemigo Saúl, ese refugio no le va a ayudar mucho. ¿Sí lo ven? La cueva es un refugio ahora para David, pero afuera están 3,000 hombres y pronto van a descubrirlo. Pero para David no solo es un refugio físico, también es un refugio espiritual. Y es importante esta distinción. Hay cuevas que nos esconden, pecados también que podemos tapar. O hay situaciones en nuestras vidas difíciles, una enfermedad que no queremos decir,
Y se convierte en una cueva física. Pero, escuchen, solo Dios puede realmente cubrirnos en medio de nuestras cuevas. Muchas veces nosotros tratamos de cubrir las cuevas y muchas veces funciona, pero realmente Dios es quien puede cubrirnos dentro de esas cuevas, dentro de esos momentos duros. En la vida cristiana, las cuevas, como dije anteriormente, representan preocupaciones, dolores, sufrimientos, tristezas, luchas, aflicciones, desesperanzas, angustia, muchas cosas. También pecados fuertes. En esas circunstancias, como hijos de Dios, no debemos sentirnos avergonzados por las cuevas que tenemos. ¿Sí? No se sienta avergonzado por las cuevas. No trate de esconder las cuevas. Debemos aprender en las cuevas, en medio de las cuevas, a refugiarnos en el mismo lugar que se refugió David. Porque el refugio de David era claro, una cueva. Protección física, pero pronto iba a ser descubierto. ¿Y cuál fue el lugar de refugio para David? Dios. En medio de nuestras cuevas, busquemos refugio en ese mismo lugar que lo hizo el salmista. Hermanos, mire, aquí la iglesia tiene un papel fundamental. Nosotros como iglesia tenemos un papel importante. Cuando alguien de nosotros entra en una cueva, en momentos difíciles, la iglesia debe acompañar de cerca a quien entró en la cueva. Debe acompañarlo de cerca en oración y en unidad. Esta es la función de la iglesia aquí en medio de nuestras cuevas. Cuando alguien está en cueva, entonces la iglesia debe orar. Hermanos, David declara en el versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Aún dentro de la cueva, David tiene esperanza. ¿Sí ven? Él sabe que el quebranto no tiene fin posiblemente. O el quebranto en un momento va a terminar. Él sabe que su angustia, su desesperación en un momento se va a acabar. Pero él también sabe, David también sabe y conoce la fidelidad de Dios. Y sabe que la fidelidad de Dios es eterna, no se acaba. Posiblemente el quebranto en un momento, sí, pero la fidelidad de Dios es para siempre. Por eso él dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermanos, cuando entendemos las cuevas o las pruebas, en realidad vamos a entender que Dios está formándonos hacia una dirección, hacia un camino correcto. Pero hay que entender las pruebas, hay que entender nuestras cuevas, nuestros momentos difíciles. Hay que entenderlo y entenderlo desde la perspectiva de que Dios nos está formando y nos está llevando hacia el camino correcto. La experiencia en la cueva nos enseña más que todo, y vemos en David, que Dios nos cubre en medio de la cueva, en medio de la dificultad. Dios nos cubre. Pero no solo eso, va más allá. La experiencia en la cueva nos prepara para ver algo mucho más profundo. E incluso cuando parece que todo está detenido, cuando parece que ya no hay esperanza para mí, Dios sigue gobernando sobre la cueva. Y esa fue la experiencia de David, que Dios gobierna. Mire,
Eso vamos a ver en la siguiente enseñanza. Versículo 3 hasta el 5 leamos, por favor. Él enviará desde los cielos. Dios gobierna, miren, es la siguiente enseñanza, que Dios gobierna. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. La amenaza, los enemigos, la oscuridad, la preocupación, la inseguridad, todo lo que estaba viviendo David dentro de la cueva era real. Nada era fingido, todo era real. Pero justo en medio de ese escenario, inseguridad, amenaza, enemigos afuera, muerte segura, en medio de ese escenario, él declara algo que rompe la lógica del miedo. Y él dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Solo quien ha entendido que el trono de Dios no se mueve por las circunstancias, puede alabar en medio del colapso. Palabras de Sproul. Solo quien ha entendido que el trono de Dios no se mueve por las circunstancias, puede alabar, cantar en medio del colapso. Cuando David reconoce que Dios aún gobierna en esas circunstancias, la cueva deja de ser un símbolo de derrota para él. Porque es seguro, va a perder. Pero cuando él entiende que Dios sigue gobernando, entonces ya no es símbolo de derrota. La cueva se convierte en un testimonio de la soberanía de Dios. Entonces, él puede decir, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cuando David reconoce que Dios aún está en medio de él, David siente la victoria. Él va a decir en el versículo 6, red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Lo que parece injusticia. ¿Y por qué David dice eso? Porque en la primera cueva está encerrado, los enemigos afuera. En la segunda cueva, capítulo 24, y le recomiendo que usted lea 1 Samuel 24. En la segunda cueva, él está al fondo de la cueva, y entonces Saúl va a buscarlo y entra a la cueva para descansar. Y entonces los soldados de David le dicen, ¿lo matamos? Y David dice, no voy a matarlo. Porque Dios le había prometido que le iba a entregar a su enemigo. Y dice, no voy a matarlo. Más bien, David cogió un pedazo de su vestido y lo cortó. ¿Sí? Y entonces cuando Saúl sale de la cueva, sin darse cuenta que ahí estaba David, sale de la cueva, atrás de Saúl sale David y le dice, mi señor, mi rey, y se inclina ante él. Y entonces le dice, mira, tuve la posibilidad de matarte, pero no lo hice. Y le muestra la seña, mira tu vestido. Entonces, lo que parece injusticia, hermanos, Dios lo usa como instrumento de formación. ¿Sí ve? Dios lo usa como un instrumento de capacitación, un instrumento de madurez, de crecimiento. Mira, hermanos,
Dios no ha perdido el control ni siquiera cuando el enemigo parece tener ventaja. En la primera cueva, toda la ventaja la tenía el enemigo. 3,000 hombres. ¿Cuántos tenía David? 500. ¿Y quiénes eran? Los desamparados, los derrotados, los cansados, los que estaban angustiados, los tristes, los perseguidos. Todos ellos estaban allí. No podían luchar porque estaban derrotados. Incluso David. Y cuando el enemigo parece tener ventaja, Dios tiene el control. Nuestra experiencia, hermanos, en el camino, y también la experiencia de David, nos hace reconocer que Dios gobierna sobre la cueva, aunque no nos libra del problema inmediatamente, pero Él tiene el control y gobierno sobre la cueva. Cuando la iglesia acompaña a alguien o a quienes experimentan esa cueva, debe dar esperanza a ellos. Debemos dar esperanza porque hay muchos que enfrentamos y vivimos en cuevas, posiblemente. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? La iglesia debe dar esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Dios sigue gobernando. Dios tiene el control. Hermanos, David no sabía cuándo terminaría esa persecución contra Saúl, o de Saúl hacia él. Pero él sabía quién sostenía su vida y su historia. Él sabía quién tenía el control sobre su vida y sobre su historia. Por eso la experiencia en la cueva enseña que aunque todo parezca detenido, aunque todo parezca que no avanza, el Dios que gobierna en los cielos sigue reinando también en las cuevas. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él sigue reinando, también gobernando sobre la cueva. Y cuando tenemos claro eso, cuando sabemos que Dios, hermanos, nos cubre, cuando sabemos que Dios gobierna, cuando tenemos clarísimo eso, entonces estamos listos para el siguiente paso, para la siguiente enseñanza en la cueva. Y es cantar. Cantar. ¿De qué se trata esto? Mire el versículo 7, por favor. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré. Cantaré y trovaré salmos. El salmo da un giro glorioso. ¿Sí ve usted? David está acorralado en la cueva, pero hay un giro total en este canto. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré. Nada ha cambiado afuera. Afuera está todo igual. Afuera en la cueva no ha cambiado nada. Los hombres están allí, Saúl está allí, la venganza está allí, el deseo de matarlo está allí. Pero afuera no ha cambiado nada. Pero dentro de la cueva cambió todo. ¿Sí lo ve? La situación está allí, el problema está allí, la crisis está allí, la falta de trabajo está allí, mi dolor está allí, mi tristeza está allí, pero adentro todo cambió, todo ha cambiado. El corazón que temía, ahora canta. Y David no canta porque salió de la cueva, no. Él canta porque descubrió quién está con él dentro de la cueva. Por eso canta. No canta porque el enemigo se fue, no. Canta porque sabe que aún en medio de la cueva, el Dios que le cubre, el Dios que gobierna, está con él. Y entonces le manda a cantar.
alabar, esa es la idea, alabar a Dios, a darle la gloria a Dios. Hijos de Dios, queridos hijos de Dios, no esperemos que las preocupaciones, las crisis, la enfermedad, el dolor, la tristeza desaparezcan. No esperemos que todo eso desaparezca o que las cuevas desaparezcan para alabar a Dios. La alabanza a Dios nace no fuera de la cueva, nace dentro de la cueva, o debe nacer en la cueva. La alabanza no depende del resultado, depende del carácter de Dios. ¿Sí? Por eso, alabemos a Dios en el cual confiamos. No espere estar bien para alabar a Dios. No espere estar libre para darle la gloria a Dios. Hágalo aún en medio de la cueva, de la circunstancia. Entonces David continúa en el versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Qué imagen bonita que dice David allí. David decide despertar antes del amanecer para cantar. Él no espera que la luz entre a la cueva, más bien él deja que su adoración a Dios sea la luz que brille. ¿Sí? Por eso dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está despierto, cantaré y trovaré. Despierta, oh alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Cuando el creyente adora en medio de la prueba, no está negando el dolor, no está negando la crisis, no. Está proclamando que el Señor es mayor que él. Está proclamando que Dios es mayor que el dolor. Está proclamando que Dios es mayor que la crisis, que la tristeza, que la necesidad, que la enfermedad. Eso estamos declarando cuando nosotros adoramos a Dios en la cueva. Cuando el creyente, hermanos, tiene sus momentos difíciles, tiene que decir como el salmista, el versículo 9, porque David amplía un poco más su visión. Él dice, te alabaré entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Esa canción que nació en la cueva se convertirá en testimonio para las naciones. Así obra Dios, mis hermanos. Las lágrimas de hoy, las lágrimas que hay hoy día, se convierten en himnos de mañana. Por eso, cuando alguien en la iglesia atraviesa su cueva, su pecado, su momento difícil, duro, debemos acompañarlo hasta que su corazón vuelva a cantar si no está cantando. Hasta que su corazón vuelva a adorar si no lo está haciendo. Amigos, hermanos, jóvenes, quizás algunos de nosotros estemos enfrentando ahora una cueva. Posiblemente usted está enfrentando una cueva, yo estoy enfrentando una cueva. Pero conocemos a Dios. Él puede hacer que otra vez adoremos a Él. Y una de las mejores formas donde la iglesia puede acompañar en las cuevas es a través de la oración. Por eso, querida iglesia, usted puede ver claramente desde hace un tiempo atrás. Estamos en una cueva, como familia. Mañana viajamos, el martes Judy va a ser ingresada, el miércoles, Dios mediante, va a ser operada. Es una cueva, porque es algo que nos preocupa. ¿Y ustedes cómo pueden ayudarnos? Ustedes deben estar con nosotros en medio de esa cueva. Nuestra confianza está en Dios. Adoramos a Dios, pero necesitamos a ustedes. Y por eso es importante que la iglesia acompañe en los momentos difíciles
a sus hermanos. Y no porque el dolor posiblemente haya terminado, dejamos de adorar, no. Porque el amor de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios aún cuando su cueva ya no esté. Voy a terminar. Voy a concluir. Hermanos, mire, la cueva fue para David un lugar muy oscuro. La cueva fue para David un lugar donde ya no tenía fuerzas, donde ya no había esperanza, donde ya se sentía derrotado. Pero ese lugar de derrota, de oscuridad, de inseguridad, se convirtió en un escenario donde la fe brilló con más fuerza todavía. Porque David dice, versículo 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. La fe de David brilló con mayor fuerza. Cuando todo parecía perdido, David decidió confiar y alabar al Dios poderoso. En lugar de dejarse dominar por el temor, levantó su voz a Dios, al Dios que cumple sus propósitos. En cuanto a nosotros, cuando enfrentamos cuevas de dolor, soledad, preocupación, recordemos que Dios sigue siendo nuestro refugio. ¿Sí? Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Tenemos en Él a quien nos salvó, a Cristo el Señor. Allí donde otros solo ven desesperanza, los hijos de Dios, la iglesia, puede ver una oportunidad para confiar más, para cantar más fuerte y para esperar con fe en el Señor. Hoy somos llamados como iglesia a clamar cuando otros tienen preocupaciones, cuando otros están en cuevas. Somos llamados a clamar. Somos llamados a cantar cuando otros callan. Somos llamados a confiar cuando otros dudan. Y entonces que nuestras cuevas se conviertan en lugares de verdaderos encuentros con Dios, donde surja una alabanza que declare lo que declaró el salmista. Y con esto termino, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y probaré salmos. Amén.